Amados hermanos, yo siempre al iniciar la exposición del texto, siempre trato de explicarle a los hermanos de alguna forma, ¿cierto? Lo que se habló o se ha hablado, ya sea programas anteriores. Vemos al apóstol Pablo, ¿cierto? Escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, escribiéndole una carta, manifestándole en cierta manera el deseo que el apóstol Pablo tenía por visitarles, donde el apóstol Pablo en su saludo inicial, y estos versículos del 1 al 17 forman parte de ese saludo, forman parte de la presentación quizás personal de Pablo, donde él en primera instancia se da a conocer quién es él, da a conocer su condición, da a conocer cuál es su llamado, da a conocer el propósito por el cual él ha sido llamado, da algunas características del Evangelio, en quién se centra el Evangelio, amados hermanos, y le manifiesta el deseo que él tenía o que mantenía en ese minuto de poder visitar esta iglesia, de poder estar con ellos, de poder compartir, de poder quizás transmitirlo, comunicarle algún don espiritual, como él lo dice, y el que fueran mutuamente reconfortados. Es lo que el apóstol Pablo en cierta manera trata de expresarle en los primeros versículos. Él decía, amados hermanos, que quizás él tenía el deseo de ir, tenía el anhelo de él, estaba listo, estaba preparado, pero él dice que de alguna manera, por ejemplo, siempre fue estorbado el poder estar en Roma. Y el apóstol Pablo no manifiesta quizás en qué él ha sido estorbado, sino que, amado hermano, él también menciona en el texto que él se somete a la voluntad de Dios. O sea, él dice, yo estoy listo, estoy dispuesto, estoy preparado, pero me someto a la voluntad de Dios. Me sujeto a su voluntad. Él es quien dice cuándo, cómo, dónde o en qué minuto yo voy a estar con ustedes en Roma, o de qué forma voy a estar con ustedes en Roma. Santo es el nombre de Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia que en realidad, amados hermanos, él no conocía de manera física, de manera personal, había escuchado, porque el apóstol Pablo les dijo que la fe de los romanos se estaba divulgando por todo el mundo. Esto significa que la fe de los creyentes en Roma, por donde Pablo andaba anunciando el evangelio, por donde él se estaba moviendo, se hablaba de los creyentes en Roma, cómo habían estado creciendo, se estaban formando. Y algunos comentaristas dicen, amado hermano, que el solo hecho de que hubiese una iglesia en Roma ya era digno de ser admirado, porque era una ciudad pagana, una ciudad impía, lleno de pecado, lleno de impiedad, lleno de injusticia, amado hermano, y que hubiera creyentes en Roma ya era digno de admiración y era digno de que se diese a conocer eso en diferentes lugares. O sea, era algo extraordinario, era una demostración viva del poder auténtico de Dios para cambiar, para transformar aún hasta el más vil pecador. Santo es el nombre del Señor. Y Pablo, amados hermanos, en cierta medida, quizás en los versículos 16, él dice que él no se avergüenza del Evangelio. Y Pablo dice estas palabras pensando en el auditorio con el que quizás se podía encontrar. Porque recuerde usted que para los creyentes, para las personas en Roma, no creyentes, para las personas en Roma, para el pueblo de Roma, no los creyentes, que el mensaje del Evangelio se centrara en la persona de Jesucristo, en alguien que había sido crucificado, en alguien que había sido muerto como un vil delincuente, amados hermanos, y que haya muerto en la cruz y que haya sido condenado bajo las leyes romanas, era una absoluta vergüenza. Para los griegos, amados hermanos, que se anunciara que a través de un hombre se obtenía la salvación, amado hermano, era terrible, era una locura para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y para los gentiles era simplemente una ofensa de que se hablara de alguien que fue allá a la cruz del Calvario a morir, porque para ellos tenían la concepción en su mente de que el Mesías nunca iba a morir, sino que iba a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se hablara de alguien que fue allá a la cruz del Calvario, murió. Era simplemente una ofensa, pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios.
es un poder que proviene, que procede de Dios. No es un poder de hombre, es un poder continuo, constante, permanente, para salvación. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? A todo aquel que cree. Siendo quizás la única condicionante, la única condición para ser salvo, creer. ¿Creer en qué? En Jesucristo. Luego Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos con todo nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque dice, con el corazón se cree para justicia, para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Maravilloso es el Señor. El apóstol Pablo en el versículo 16 expresa también que dice al judío primeramente y luego al griego. No habla, amado hermano, de una prioridad, en cierta medida no habla de una superioridad de los judíos por sobre los gentiles, porque nosotros sabemos que delante del Señor somos todos iguales. No hay acepción de persona, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos iguales delante del Señor, sino que, amado hermano, cuando Pablo expresa estas palabras, está hablando, amado hermano, que dentro del plan divino, dentro del propósito divino, el evangelio primeramente se le reveló a los judíos, pero siempre en el corazón de Dios estuvo en salvar a la humanidad. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, el padre de los judíos, el padre de la fe. Desde ahí ya veíamos este llamado universal, siendo la única condición el creer en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, amados hermanos, en el texto que hemos leído, en este texto número 17 del libro de Romanos, Pablo nos dice, amados hermanos, que en el evangelio, amados hermanos, se revela la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que en el evangelio se revela la justicia de Dios. Vimos lo que era la palabra evangelio. La palabra evangelio son las buenas nuevas centradas en la vida, obra, muerte, resurrección de Cristo. El mensaje central o la persona central del evangelio es la persona de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, está diciendo por qué el evangelio es poder de Dios. Y Pablo está diciendo, amados hermanos, que en este texto el evangelio es poder de Dios para salvación, porque en el evangelio se revela algo que el hombre jamás podría descubrir, algo que el hombre no podría descubrir por sí mismo. ¿Qué es lo que se revela en el evangelio? La justicia de Dios. Y si nosotros pudiésemos definir lo que significa la justicia de Dios, podríamos definirla como el acto, amado hermano, mediante el cual Dios lleva a las personas a una relación correcta con Él. Y para eso nosotros, amado hermano, tenemos que entender y ampliar un poquito nuestro horizonte en cuanto al término de justicia. Porque tenemos la justicia absoluta, la cual es el atributo esencial o el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto, Dios es incapaz de cometer actos de injusticia. O también podríamos verlo del ámbito de la justicia retributiva de Dios, que es el establecimiento de penas y recompensas. Pero también podemos verlo dentro de la justicia imputada de Dios, que es la justicia otorgada por Dios a quienes creen. Y gracias a ello, a esa justicia imputada, permite declararlo justificado delante de Dios. Por eso que, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice que por esta causa los salvos son hechos justicia de Dios en Cristo. Lo que el apóstol, amado hermano, está hablando, acá está hablando de la justicia imputada de Dios. Una justicia que proviene de Dios. La palabra imputada significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho,
Esto significa, amados hermanos, que nuestros pecados le fueron imputados a Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y gracias a esa obra redentora de Cristo allí en la cruz, la justicia de Dios que procede de Dios, que proviene de Dios, fue imputada ¿a quién? A los que creen. Es decir, lo que se verá más adelante, amados hermanos, somos justificados por la fe en Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Y la justicia de Dios, amados hermanos, leía el otro día, o tiempo atrás leía en una serie que se llama Fe y Acción, que es un comentario bíblico muy bueno, amados hermanos, y que ellos exponían de esta forma, amado hermano, que la justicia de Dios tenía dos aspectos diferentes, pero que eran simultáneos al momento de que la justicia de Dios que se revela a través del Evangelio, amados hermanos, tenía dos aspectos diferentes, pero eran, amados hermanos, a la vez, a la par, por decirlo de alguna forma. Y este término son la justificación y la santificación. La justificación, amados hermanos, es el término legal que presenta en cierta medida al pecador ante un tribunal. Como que presenta a Dios al pecador ante el tribunal de Dios para quizás recibir condenación. Porque es lo que dice, amados hermanos, la Escritura, que nosotros cargamos con una condenación sobre nuestros hombros. La paga del pecado es la muerte. Entonces, la palabra justificación es ese término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados que ha cometido. Pero en vez de ser condenado judicialmente, o en vez de ser pronunciado como culpable de los cargos que se le están imputando, es declarado no culpable. Dios lo declara justo delante de él. Esa relación que estaba rota, ahora, amados hermanos, ha sido reparada y ahora entra en una relación correcta con el Señor por la fe a los que creen en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Mire qué tremendo, mire qué extraordinario, amados hermanos. Legalmente nosotros ante Dios éramos culpables en base a nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo lo dice, amados hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, se nos imputó también la naturaleza pecaminosa de Adán, amados hermanos, hasta nuestros días sigue siendo imputada esa naturaleza, amados hermanos, pecaminosa, pero a través de Cristo. Y luego el Romano lo explica en el capítulo 5 más adelante, que ahora en Cristo nos fue imputada la justicia de Dios. O sea, nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestros delitos, con nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizás todos íbamos, amados hermanos, en esa dirección a ser declarados culpables. Pero a los que creen, amados hermanos, fueron declarados o se pronunció una sentencia contraria a la que quizás el hombre esperaba y ahora fue declarado no culpable por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, gracias a la obra de Cristo se nos imputó la justicia de Dios y fuimos declarados justos delante de Dios no por lo que yo hice, no por mis obras, no por mis méritos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué extraordinario, amados hermanos, que un ser justo, que un ser santo, le fueron imputados nuestros pecados y Él cargó con nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, siendo culpables, siendo injustos, ahora fuésemos declarados por el justo, fuésemos declarados justos nosotros delante de Dios. Los injustos ahora son declarados justos. Gloria al Señor. Qué maravilloso.
y pudimos entrar en esta relación correcta con el Señor. Se restauró esa relación gracias al sacrificio glorioso de Cristo. Por eso, amados hermanos, que Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. La única forma, la única vía de acceso es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros miramos el aspecto de la salvación, tenemos que verlo en el pasado, en el presente y en el futuro. Gloria a Dios. ¿Por qué? En el pasado Cristo vino a este mundo, se hizo 100% hombre, 100% Dios, caminó por este mundo, hizo milagros, obras, prodigios, fue a la cruz del Calvario. Le fueron imputados nuestros pecados allí en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es. Entregó su vida a la muerte voluntariamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y al tercer día resucitó y luego ascendió a los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí arriba intercede por nosotros. Y en el presente, amados hermanos, somos guiados, somos dirigidos, somos ministrados, capacitados, enseñados a través del Espíritu Santo. Y en el futuro, para todos los que creen, para todos los que han creído en Jesucristo, nos espera una herencia ya en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Que, amados hermanos, que veremos el retorno glorioso de Cristo cuando suene la trompeta y nos vayamos a morar con Él por la eternidad. Santo es el nombre del Señor. Como yo les decía, la justicia de Dios tenía dos aspectos, la justificación y la santificación. Amados hermanos, ¿por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué tenemos que comprender esto? Porque una persona puede ser declarada inocente, pero eso no significa un cambio interior, sino que cambiamos de posición. Pasamos a ser de personas quizás que estábamos siendo llevadas a tener una condenación o una condena, por decirlo así, y cambiamos de posición y fuimos declarados inocentes por la obra gloriosa de Cristo Jesús, no por nuestros méritos. Pero eso no significa, amados hermanos, que haya un cambio interno, porque cuánta gente hoy día en la actualidad que se han enfrentado a la justicia terrenal y fueron declarados inocentes, pero siguen después haciendo sus fechorías. ¿Por qué? Porque esa justicia humana no puede, amados hermanos, producir un cambio interior. Y eso es lo que hace la santificación. La santificación, amados hermanos, es el cambio interno real del creyente, donde Dios transforma el corazón, donde Dios transforma su mente y donde Dios transforma su conducta. Es un cambio completo, es una metanoia, amados hermanos, es un cambio completo, gloria al Señor. Y eso es lo que ocurre, amados hermanos, cuando el Evangelio llega a nuestra vida. Se revela la justicia de Dios. Y la justicia está en dos aspectos distintos, justificación y santificación. La justificación nos declara inocentes delante de Dios, nos declara justos delante de Dios. Pero la santificación, amados hermanos, es aquel que va produciendo ese cambio interno. Eso es aquello que nos va moldeando, nos va capacitando. Bendito sea el nombre del Señor. Cambia nuestros hábitos, cambia nuestra conducta. Y eso lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Santo sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Y todo proviene de Dios. No proviene en consecuencia o como resultado de lo que yo hago. Proviene de manera voluntaria de Dios. La justicia de Dios tiene procedencia en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Desde que en un principio, amados hermanos, se rompió la relación entre el hombre y Dios, Dios siempre ha estado buscando la forma de restaurar esa comunión, de restaurar esa relación. Y en Cristo, amados hermanos, fue ese momento en el cual, amados hermanos, a través de Cristo se puede restaurar la relación. Pasar de ser enemigos de Dios a amigos de Dios. Pasar de cargar una condenación sobre nuestros hombros. Ahora, amados hermanos, a tener libertad en Cristo Jesús, ser declarado inocente delante de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Qué extraordinario es nuestro Padre Celestial, amados hermanos.
Y que, gloria a Dios, porque su Hijo Jesucristo se hizo obediente. Santo es el nombre del Señor. Cuando estaba llorando en el Getsemaní, le pidió que pasara esta copa de él, que pasara ese tiempo de dolor que iba a sufrir, que iba a padecer. Pero él dijo algo importante: que no se haga mi voluntad sino la suya, Señor. Y él fue obediente. No abrió su boca estando allí en la cruz del Calvario. Y luego dijo: consumado es. Bendito sea el nombre del Señor. Sufrió la separación con su Padre. Algo que no había ocurrido nunca en la eternidad. Sucedió en aquel minuto en que Cristo fue allí a la cruz del Calvario, cuando nuestros pecados le fueron imputados. La responsabilidad de nuestros actos le fue imputada a Cristo. Él fue, amados hermanos, el que cargó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Y gracias a Él, al sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos declarados justos delante de Dios. No tenemos mérito alguno, todo procede de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. Qué extraordinario. Que en este evangelio se revela la justicia de Dios, que se mide en dos aspectos: justificación y santificación. Somos justificados, somos declarados justos delante de Dios por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Luego viene ese cambio, esa metamorfosis, esa metanoia, ese cambio interno donde Dios cambia nuestro corazón, donde Dios cambia nuestra conducta, donde Dios cambia nuestra mente, cambia nuestros hábitos. Como dice Pablo a Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y el proceso de santificación es un proceso que inicia, amados hermanos, en la conversión. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca, ponemos nuestra mirada en Jesucristo, depositamos nuestra fe en Él, amados hermanos, inicia el proceso de santificación y no termina por el resto de nuestras vidas, porque necesitamos cada día ser capacitados, necesitamos cada día ser enseñados, necesitamos cada día ser instruidos, necesitamos que nuestro carácter se vaya moldeando, que nuestra forma de ser se vaya moldeando, que nuestras palabras se vayan alineando. Y es un proceso continuo, constante, permanente. Sin embargo, la justificación ocurre una vez. Y es en el momento en que nosotros nos convertimos a Dios. Es en el momento que nosotros recibimos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Sin embargo, la santificación es un proceso continuo, permanente, constante, donde Dios nos va moldeando, donde Dios nos va haciendo a su imagen, donde Dios, amado hermano, va puliendo nuestra vida, donde muchas veces quizás puede ocurrir lo que ocurre con el barro en las manos del alfarero, que tiene que empezar de nuevo a reconstruirnos. Y muchas veces somos moldeados a través de las luchas, de las dificultades que podemos pasar en este mundo, porque no estamos exentas de ellas. Pero Dios va moldeando nuestro carácter, Dios va cambiando nuestra conducta. Nuestras palabras ya no son las mismas de antes, nuestras actitudes ya no son las mismas de antes. Santo es el nombre del Señor. Y eso es algo que en la actualidad, a todos aquellos que han sido declarados justos, a todos aquellos que son creyentes, a todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor de su vida, están viviendo ese proceso, están viviendo esa etapa. Ahora está en nosotros, amados hermanos, cambiar, dejarnos moldear, dejarnos enseñar, dejarnos capacitar, ir aprendiendo, amados hermanos. Porque y en todo eso, todos cumplimos un rol fundamental, porque qué lindo cuando Dios usa un hermano, un predicador, y nos enseña una palabra, y a través de esa palabra nos vamos moldeando, vamos aprendiendo, nos vamos capacitando. Santo es el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, amados hermanos. Y amado hermano, caminar, el apóstol Pablo dice que, amado hermano, dice que la esencia del evangelio es que la justicia de Dios que se revela en el evangelio es por fe y para fe. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que yo, por la fe en Jesucristo, se me imputa la justicia de Dios,
Pero luego, en el proceso, en el caminar, yo tengo que ir viviendo una vida para fe. Me voy moviendo en un ambiente de fe, en donde alcanzo las promesas por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros nos vamos a la definición literal que aparece de la fe, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, los escribas y los fariseos, ellos enseñaban que mediante el cumplimiento de la ley, se obtenía la justicia. Ellos se consideraban justos por el mero cumplimiento de las obras de la ley. Sin embargo, Pablo nos dice, amados hermanos, que no puede ser alcanzada por mérito alguno, ni tampoco la justicia de Dios se debe a un esfuerzo humano, sino por medio de la fe. El Evangelio llama a las personas a creer. Y esto se aprecia, amado hermano, en un principio básico, en lo que yo les decía. Se convierte en un mensaje eficaz para fe, es decir, para aquellos que creen. La salvación del creyente, la salvación de la persona se inicia o comienza en fe, y la vida cristiana continúa en fe, y todo depende de la fe en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en una experiencia continua de fe, desde el momento en que nosotros hemos creído. Luego, cuando transitamos en este camino, nuestra vida como cristiano, nuestra vida como creyente se transforma en una experiencia continua de fe. ¿Sabe por qué? Porque solo la fe es necesaria para ser salva. La fe es el instrumento, amados hermanos, mediante el cual usted y yo nos apropiamos de la obra salvadora realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Solo para quien cree, el Evangelio es poder de Dios. Solo para quien cree, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y este ejercicio de la fe, amados hermanos, se trata de una acción voluntaria del hombre que deposita la fe en el Salvador. Y esto es un don de Dios, no de nosotros, que proviene de Dios. Y la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Santo es el Señor. Y debemos entender que tanto el don de la fe como la capacidad operativa para ejercer la fe provienen de Dios. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Santo es el glorioso nombre del Señor. Mire, Pablo habla en el versículo 16, amado hermano, a todos los que creen. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Fe, inicia con la fe. Luego en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y como está escrito, amados hermanos, como dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, todo es por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el apóstol Pablo, amados hermanos, toma el texto bíblico de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Como está escrito, toma, amado hermano, un texto del Antiguo Testamento. Y esto, en cierta medida, Pablo hace esto, amados hermanos, de poder demostrarle con lo que decía en el Antiguo Testamento, en el canon del Antiguo Testamento, para darle validez a lo que él está enseñando, porque recuerde que en el versículo 2, él dice, amados hermanos, claramente que este evangelio ha sido prometido antes, con anterioridad, dice, por los profetas en las santas escrituras. Entonces, si Pablo está afirmando esto en el versículo 2, tiene que darle validez a lo que él está diciendo, a esa afirmación que él está dando. Y Pablo aquí, en primera instancia, o el primer texto que utiliza es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá.
O sea, lo que Pablo le está diciendo no es algo que proviene de él, no es una novedad, una revelación de él, sino que es la expresión, amados hermanos, de un mensaje profético escrito siglos antes. Santo es el nombre del Señor. Algo que muchos escritores hicieron. Mateo lo hizo. Pedro, cuando predicó, amado hermano, después del día de Pentecostés, él también tomó textos del canon del Antiguo Testamento que era conocido por los judíos, que era el canon que ellos tenían vigente hasta aquel entonces, para darle peso, amado hermano, y cumplimiento a lo que estaba dicho anteriormente. Si Pablo dijo, amados hermanos, que este evangelio había sido prometido antes, por medio de los profetas en las Santas Escrituras, Pablo se hace necesario que muestre evidencia que eso era así. Y Pablo aquí está diciendo, en Habacuc capítulo 2, versículo 4, lo dice claramente: mas el justo por la fe vivirá. Pablo no está diciendo no cree porque es justo, sino que alcanza la justicia porque cree. Santo es el nombre del Señor. Pablo lo que está diciendo: a causa del ejercicio de la fe, es declarado justo por Dios mismo. Es en el momento del ejercicio de la fe que se recibe también la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice la Escritura. No solo un escritor, sino varios escritores reafirman lo que Pablo está diciendo. Santo sea el nombre del Señor. Por tanto, amados hermanos, quien cree, quien ha depositado su fe en Jesucristo, ya no está bajo condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Santo sea el nombre del Señor. Juan capítulo 11, versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sin embargo, debemos entender que la salvación introduce al creyente en la esfera de ese disfrute cotidiano, amados hermanos, de la vida eterna, recibida por el acto de la fe. Y en ese sentido, el caminar del creyente, el camino del creyente no puede desvincularse del ejercicio permanente de la fe mientras está en el Evangelio. Santo sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este texto establece un principio general para todos nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nosotros somos capaces quizás de definir la fe, pero muchas veces también nos cuesta vivir la fe. Hay una distancia tan grande en definir el concepto de la fe o definir lo que significa la fe. Pero muchas veces, amado hermano, nos cuesta mucho vivir la fe. Y debemos entender que lo que agrada a Dios en cierta medida no son los conocimientos intelectuales, sino, amados hermanos, una vivencia consistente, una vivencia continua y permanente de total dependencia de Dios. Tenemos que vivir haciendo la voluntad del Señor. Tenemos que vivir bajo sus preceptos, bajo sus enseñanzas. Maravilloso es el Señor.